¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con, y como todos los martes, la cita es con la Fundación Forjando Futuros. Hoy estoy muy bien acompañado, rodeado de hermosas mujeres, de personas que aspiran a cargos de elección popular y otras que hacen parte de movimientos que quieren también lanzar sus propias candidatas. Importante la participación de las mujeres, y nos acompaña como siempre de la Fundación Forjando Futuros, Nora Saldarriaga, ella es la subdirectora de la Fundación Forjando Futuros. Nora, bienvenida al programa. Gracias, Germán, por esta invitación, y bueno, aquí esperamos poder hablar un poco de lo que está pasando con las mujeres en la ciudad de Medellín. Piedad Toro, de el movimiento político Estamos Listas. ¿Están listas? Relistas, sí, muy listas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y también Paula Tamayo, aspirante al Consejo de Medellín por el Partido Verde. También le agradecemos, Paula, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es importante, Nora, que haya esa participación de las mujeres en estos cargos de elección popular. Estamos Listas también tiene sus nombres ahí para aspirar a cargos de elección popular, y qué bueno, que no sea solamente de cuotas, sino que sea personas que se presenten y que la gente las elija porque son capaces, porque tienen las aptitudes, y no solamente por el hecho de ser mujeres. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un tema que realmente sí es preocupante. Yo voy a leerles a ustedes datos textuales para no incurrir en imprecisiones. El mes de abril fue el mes más violento de la ciudad de Medellín en casi 5 años. Eso es preocupante. Se presentaron 71 homicidios, de un promedio, estos 71 homicidios, de 17 asesinatos por semana. Y el dato preocupante, aquí es donde aparece lo preocupante que tiene que ver con las mujeres. 7 de los 16 homicidios contra mujeres en la ciudad, pues también se presentaron en el mes de abril. La primera pregunta es para Nora. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Medellín con la seguridad, y particularmente con la seguridad de las mujeres? Bueno, sí, es alarmante las cifras que nos presentan en los últimos días. Pues lo que decía, 71 homicidios en el mes de abril, pues es una cifra que uno diría, bueno, ¿qué está pasando? El alcalde ha salido a los medios a decir, bueno, estamos capturando a los cabecillas y a los criminales más grandes de la ciudad de Medellín. El área metropolitana con sus municipios vecinos también han salido a decir, bueno, tenemos políticas de seguridad, pero esas políticas de seguridad en donde se muestran esas capturas alrededor, nos muestran otras cifras que son súper importantes y que merecen un análisis mucho más profundo, y que tienen que ver con por qué se aumentan los homicidios en la ciudad de Medellín, por qué se aumentan los hurtos, por qué se aumenta el desplazamiento intraurbano, qué está pasando en la ciudad de Medellín. Y bueno, en el caso de las mujeres, pues nos preocupa porque en el mes de abril se presentaron 9 homicidios de mujeres, la tasa más alta en los últimos 4 años en ese tema en específico. ¿Qué está pasando? Pues lo que nos preguntamos todos los ciudadanos en la ciudad de Medellín, ¿qué pasa? Y queremos conocer cuáles son esas políticas, qué se está haciendo, qué hay que hacer en las políticas a nivel nacional, porque ahorita hablábamos en el anterior programa, bueno, no son solamente las políticas de la ciudad de Medellín, tiene que haber unas políticas de orden nacional que garanticen la protección y el cuidado de las mujeres en todo el territorio nacional. Bueno, la siguiente pregunta es para las dos, para Paula y para Piedad. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas de ese aumento de homicidios en la ciudad de Medellín y de ataques contra las mujeres? ¿Cuál cree usted, Piedad, que, según su percepción, qué es lo que está pasando en la ciudad? Digamos que todos los analistas políticos y de seguridad se limitan a decir que es un asunto de reacomodación de las bandas criminales. Sin embargo, se están matando entre ellos. Se están matando entre ellos, sin embargo, digamos que la preocupación nuestra como movimiento político de mujeres es por qué están matando a las mujeres, ¿cierto? Porque, digamos, los feminicidios vienen en aumento, pero también nos llama la atención que finalmente los feminicidios han aumentado, pero la cifra no aumenta, digamos, de manera significativa, sino que lo grave justamente es que mantenemos un porcentaje permanente que no rebaja, a pesar de que era una de las metas, digamos, del actual alcalde de Medellín, reducir en un 50% los feminicidios de la ciudad. Sin embargo, esa cifra no solo no se ha reducido, sino que se ha mantenido y ha aumentado. Paula, ¿usted qué cree que está pasando? Bueno, yo creo que inicialmente pues conozcamos las cifras, ¿cierto? Que más allá de saber que el número es un dato que trata como de enfriar una realidad. Cifras frías. Cierto, pero que también es importante como poderle compartir a nuestros
teleaudientes qué es lo que también estamos pues demostrando como ese fenómeno, y es que llevamos, de lo corrido del año, llevamos 18 homicidios de mujeres, de los cuales 13 se reportan como susceptibles feminicidios, ¿cierto? Y que de esos 13 susceptibles feminicidios, pues ya estamos hablando que ha aumentado en un 38% los homicidios de mujeres en relación al año pasado. Medellín ha tenido cifras en las cuales ha sobrepasado el 100% del aumento. Un año como el 2017 también aumentó en un 100% los homicidios de mujeres con respecto al año anterior, el 2016. Entonces, digamos que esas cifras son alarmantes porque se suman como a una serie de eventos de violencia en la ciudad, ¿cierto? No solamente es el aumento de los homicidios de las mujeres, el aumento en los homicidios general de la ciudad, hablamos lo que decía Piedad y Nora, son 73 homicidios en el mes de abril, que también nos hacen pues se hace una pregunta, bueno, ¿qué pasó? Pero es que también venimos de un fin de semana, el Día de Madres, donde la Policía Nacional reporta 67 homicidios a nivel nacional, en una fecha donde uno esperaría que la gente esté en un estado de reconciliación, ¿cierto? Y, lamentablemente no pasa. Pero lamentablemente no pasa. Entonces, ahí hay un elemento, cuando nos preguntan por las causas, es muy interesante identificar que cuando hablamos de esos 13 susceptibles feminicidios, ¿cierto? Que también es entrar a analizar por qué se logra ese feminicidio como delito autónomo, que a veces públicamente se ha querido como banalizar, y es, ay, pero ¿cómo así que feminicidio? Entonces homicidio, ¿por qué no hay homicidios? Sabiendo que es que hay unas causas que subyacen a esos homicidios de las mujeres, y que es lo que nos preocupa, que hay una cifra que se sostiene, y es que es el feminicidio por causa íntima. O sea, son mujeres que son asesinadas por sus parejas, sus exparejas, sus familiares, personas con las que conviven en su hogar. O sea, estamos también diciendo que ¿qué causas? Causas como el tema de violencia intrafamiliar, que las mujeres no denuncian a tiempo, que no hay un derecho a la información realmente efectivo, donde mostremos que es que las mujeres están recibiendo la información oportuna para que tengan una cero tolerancia a la violencia, y pues digamos como que se someten a una cadena de violencia en la cual termina en un fatal homicidio, y no hay una información pertinente para poder hacer una denuncia y pedir un acompañamiento. Entonces yo iniciaría por ese asunto, que en el caso de las mujeres hay que identificar que además es un tema muy sensible porque tiene causas de relación afectiva y familiar, y además que no tiene, o sea, que se presenta, que es sistemático ese tipo de crimen, lo cual demuestra que hay una falta de información. Bueno, ahora usted menciona eso que dicen las autoridades a veces, Nora y Piedad, es cuando uno escucha a las autoridades decir, es que son motivos pasionales. Usted habla de que las parejas, mire, el entorno familiar es más peligroso que a veces la calle. Y habla de las denuncias, pero también a veces pasa que las denuncias, por más que se hagan, no son efectivas, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante después de la pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Cita Con. Hoy nos acompañan Paula Tamayo, aspirante al Consejo de Medellín por el Partido Verde, también Piedad Toro del movimiento político Estamos Listas, y Nora Saldarriaga, subdirectora de la Fundación Forjando Futuros. Antes de la pausa, habíamos dejado como pendiente un tema de eso de las denuncias, mujeres que denuncian, pero esas denuncias, digamos, que no terminan en protección para ellas. Ustedes no se imaginan durante la pausa cómo fue la discusión aquí, porque ese tema da para mucho. Y le pregunto también a Nora y a Piedad, no hay credibilidad en las personas para denunciar, porque lo que a veces consigue una mujer cuando denuncia agresiones por parte de su pareja es ser revictimizada o acusada ella de promover esa agresión. Así es, las mujeres efectivamente no creen en el sistema judicial. Ya ha pasado con muchísimas mujeres que han sido víctimas de feminicidios, que previo al feminicidio hubo denuncias reiteradas frente a esa situación, a casos de violencia permanente y cotidiana, y lo que recibieron de parte de las autoridades fue revictimización, o la pregunta de ¿usted qué le hizo? ¿Por qué lo hizo enojar? ¿Por qué no lo ha dejado? ¿Por qué no, digamos,
acude, digamos, porque incluso lo más desafortunado también es que incluso se legitima actores ilegales, no falta quien le diga no vaya a la comisaría, vaya donde otras personas que hagan control frente a eso. Entonces realmente lo que ha venido ocurriendo con las mujeres es que al no creer en ese sistema judicial, pues las mujeres no denuncian en muchos casos y eso las pone en un estado de mayor desprotección. No, usted nos comentaba inclusive de casos que usted conoce de la gente que dice, yo para qué voy a ir si me va a pasar esto y lo otro. Sí, hay mujeres que nos han llegado a la fundación y nos han dicho pues que en instancias de lo público, donde se supone que debe haber la protección para las mujeres, pues la atención de los funcionarios y funcionarias que están ahí no es la óptima y en vez de garantizar y ayudar a esta mujer, porque cuando uno se decide, las mujeres que han sufrido todo tipo de violencia y más la violencia que es la violencia intrafamiliar, se deciden a denunciarla, pues tienen que tener mucho valor. ¿Por qué? Porque lo general, el que maltrata amenaza de tal manera que amenaza contra la vida de esa persona, contra la de sus hijos, contra la de esa misma persona. Entonces las mujeres cuando se deciden tienen que tener mucho valor para hacerlo, pero al encontrarse en estas instancias que no hay apoyo, que no hay efectivamente la garantía de que se va a proteger sus derechos, pues las mujeres se sienten muy mal. Entonces hay que llamar también la atención. Y lo que tú decías ahorita, a veces no comprendemos estos procesos porque para nosotros socialmente el tema de las mujeres tiene que ver con el tema feminista ya radical, entonces nos hemos metido en la cabeza que es que cuando una mujer hace o accede a sus derechos es porque es una feminista radical y entonces ahí hay que parar la situación y no se le puede poner atención. Entonces, claro, se le tilda mal y esta sociedad cuando se habla del tema de género lo vimos ya hace poquito, el año pasado, frente a todo lo que pasó en la política pública y en la política nacional cuando se empezó a hablar del tema de género, pues el escándalo nacional, pues porque la reivindicación de los derechos de las mujeres y de la población LGTBI para la sociedad nuestra, una sociedad machista, una sociedad tradicional, una sociedad binaria y conservadora, pues los derechos de los demás y de las personas excluidas de esta sociedad no pueden reivindicarse. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que llamar la atención y llamar la atención a los funcionarios y funcionarias que atienden en estos espacios para que cambiemos el chip y nos formemos porque aquí está pasando algo grave. Yo le quiero preguntar a Paula, otra de las cosas que uno escucha comúnmente, y digamos que para hombres y mujeres, es asesinan a una persona, asesinan a una mujer y escuchan el comentario porque lo escucha uno. ¿Qué haría? ¿Qué sería lo que hizo? ¿En qué andaría metida? ¿Quién sabe qué le hizo a quién o quién sabe en qué andaba? Es un estigma. Por supuesto. Primero, pues es una violación a un derecho que es el derecho al buen nombre y pues a la honra, que finalmente pues es por qué vas a cuestionar. Cuando se le quita la vida a alguien, pues no se le puede, eso no es como susceptible de ser cuestionado. Pero más allá de eso, yo creo que a lo que nos aboca en el momento como de pensar este tema particularmente de la seguridad pública de las mujeres, en términos también del aumento de los homicidios, que es como de todo lo más alarmante, ¿cierto? También aumenta la violencia intrafamiliar, como lo decía Nora, que hay un asunto que ha complicado el tema de la denuncia y es que muchas denuncias no las están acogiendo como violencia intrafamiliar, sino como lesiones personales. Lo que está haciendo es desvincular la relación de convivencia que complejiza el caso, ¿cierto? Entonces, ahí me fui pues como a dar este dato, pero exactamente pues se cuestiona como queriendo decir es parte responsable de que haya perdido la vida, pero en este momento yo creo que el llamado a la sociedad que tenemos que hacer, a nuestra ciudad, a nuestro país, es el nivel de violencia y como de sofisticación, por decirlo, pues no creo que sea la manera más adecuada, pero es como una violencia leccionadora. La forma en que están matando a las mujeres, que nos están matando a nosotras, también pareciera como si nos estuvieran enviando un mensaje, o sea, como si nos quisieran decir, mujeres, ojo que no se pueden sentir tan libres, ojo que no pueden creerse que pueden participar, porque hay como una dimensión más allá donde consideramos, pues y ha sido también como una reflexión, que siquiera existen las feministas radicales. Yo creo que todas las mujeres tenemos que agradecer que existan feministas radicales, porque son las que han permitido que hoy mujeres como Nora, como Piedad, como yo estemos sentadas contigo aquí conversando y pudiendo reflexionar sobre estos temas, ¿cierto? Entonces nos han abierto camino. Entonces,
Es grave porque culturalmente sí, está asentado ese discurso y esa creencia de algo hizo para merecer lo que le pasó, pero yo creo que el mensaje aquí que podemos dejar es, independiente de lo que haya hecho, la manera en cómo nos están maltratando, cómo nos están violentando y cómo están sofisticando esas formas de mandar un mensaje, nos tiene que aterrar. ¿Cierto? Porque Y son nada lo justifica. desmembramientos, son mujeres que son incendiadas, son mujeres que son laceradas, que hay una sevicia en el acto de violencia que se genera y eso nos tiene que aterrar y nos tiene que hacer un llamado también a la salud mental de los hombres. Muy bien, el tiempo vuela en este programa y más en estos temas tan interesantes y con invitadas tan especiales. Vamos a hacer una nueva pausa, pero en segundo regresamos para ya concluir este tema aquí en Cita Con. Ya estamos de regreso, muchas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Estamos en Cita Con y hoy estamos hablando sobre las mujeres. Las mujeres que lamentablemente son víctimas de violencia. Y lo decía Paula ahorita, mensajes que se envían a través de la forma como se cometen esos crímenes contra la mujer. Y algo nos está pasando, algo está pasando con la sociedad, algo está pasando con las políticas públicas, algo está fallando. Pregunta para Piedad, ¿no nos podemos quedar en diagnósticos y en quejarnos y en saber qué es lo que está pasando y no hacer nada? Propuestas entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero es que la sociedad tendría que indignarse frente a esta situación, como decía Paula, es decir, esto no solamente es un problema de las autoridades o de las víctimas, es un problema de la sociedad, es decir, que tenemos en estas cifras tan alarmantes de violencia contra hombres y mujeres, pero contra las mujeres, digamos, con esta sevicia tendría que prender alarmas. De hecho, muchas organizaciones de mujeres han hablado de que en esta ciudad tendría que decretarse una emergencia humanitaria en razón de la situación que venimos viviendo las mujeres, porque como decía Paula, finalmente es el mensaje que detrás de ese tipo de agresiones hay. Entonces también creo que en términos de las propuestas tendríamos que generar unas campañas de deliberación pública donde ciudadanos y ciudadanas conversemos sobre lo que está pasando, pero además donde también un poco podamos ahondar en cuáles son las características de esas mujeres asesinadas, porque también a veces lo que viene apareciendo es como, es que algunas hacen parte de los combos, algunas también son delincuentes, algunas también son criminales, pero... Entonces, si son de los combos, los pueden matar. Entonces vuelve y juega, finalmente la sociedad vuelve y justifica, es que si están los combos, entonces las pueden matar, pero finalmente, digamos que lo que nosotros hemos identificado es que muchas de esas mujeres, por ejemplo, hacen parte de una cadena de microtráfico, pero digamos que hacen parte como el eslabón, digamos, más bajo y finalmente son utilizadas por esas estructuras, pero digamos en las peores condiciones. Finalmente vuelven a ser revictimizadas, mujeres solas, con sus hijos, a cargo de sus familias, que tienen que acudir a actividades delincuenciales, pero que la sociedad ni el Estado se pregunta qué hay detrás de la vida de esas mujeres que tienen que acudir a ese tipo de situaciones. Eso por un lado. Creemos también que es importante coordinar las acciones del Estado, porque también a la revictimización que ya hemos nombrado aquí se suma que hay una absoluta inoperancia, pero también una desarticulación. Entonces, por un lado hay estrategias que se dedican un poco a todo el tema de pie de fuerza, al tema militar, pero por otro lado hay unas campañas educativas, pero eso ni conversa. No hay coordinación. No hay diálogo, no hay conversación. Lo otro que también a nosotros nos parece muy importante es que finalmente el feminicidio es como el estado máximo de violencia contra las mujeres, pero generalmente los feminicidios empiezan con situaciones que poco se denuncian, como el acoso sexual en las universidades, el acoso sexual callejero, que tiene que ver inclusive con acciones hasta mínimas que podría hacer el Estado, como iluminar, crear parques, crear espacios públicos donde las mujeres nos sintamos seguras, que las mujeres podamos habitar la noche, el centro, lo público, como lo hacen los hombres de manera tranquila y no tengamos que restringirnos de nuestra libertad para poder hacer uso. Entonces creemos que finalmente lo que tenemos que devolverles como la pregunta de esta sociedad, no sin dejar de responsabilizar y hacerle la pregunta al Estado, que es quien finalmente tendría que garantizar la seguridad de hombres y mujeres. Pero lo otro que a nosotros nos parece también muy grave es un poco que las políticas de seguridad están dirigidas más a la protección de la propiedad privada que de la vida misma de las personas. Es decir, aquí matan a una mujer y nadie se alarma, pero aquí en una marcha estudiantil quebran un vidrio del banco y al otro día... O pintan un grafiti. Exactamente, y al otro día se alarma toda la sociedad en función de esa pinta que hubo porque se considera una agresión a eso que es un bien, digamos, que generalmente es de un privado, pero cuando matan a una mujer en las peores circunstancias hay muy poca indignación de esta sociedad y eso habla de una complicidad y de que es una sociedad que ha venido naturalizando
esa manera y esas formas de violencia que son aterradoras contra las mujeres. En ese sentido, Nora, decía Piedad, deberíamos estar alarmados, indignados, marchas, el alcalde al frente de campañas, los medios de comunicación también sumados a esto, pero ¿por qué no pasa? Porque, como decía, y terminó Piedad muy bien, hemos naturalizado la violencia en esta Paisaje. sociedad. O sea, todo se nos volvió paisaje, entonces todos los asesinatos deben ser repudiables, o sea, tanto el de hombres, como el de mujeres, como el de niños y las niñas, como de los adolescentes, deben ser repudiables en esta sociedad. Pero con mayor razón, como decía Piedad, el de las mujeres, porque aquí, aquí pasa algo muy, muy estratégico, como también lo decía Paula ahorita, es que el móvil de los asesinatos de las mujeres tiene que ver con cosas diferentes a las que suceden cotidianamente con los homicidios de los hombres en la ciudad y a nivel mundial y a nivel de Colombia. Entonces tenemos que llamar la atención. ¿Qué tenemos que hacer también? Nosotros hemos insistido, falta educación, falta políticas en las que se eduque a los niños, a las niñas en temas específicos que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, cómo dar igualdad, cómo crear un pensamiento diferente frente a los roles de hombres y mujeres, porque esta sociedad sigue siendo machista, tradicionalista, y su enfoque sigue siendo en que las mujeres no merecemos y no tenemos las oportunidades, ni podemos acceder a esas oportunidades. Creo que cuando las mujeres accedemos a una autonomía económica, una autonomía educativa, una autonomía política, pues a la sociedad esto es como una afrenta y esa afrenta se paga con la vida de las mujeres y por eso hoy más que nunca las mujeres nos tenemos que pronunciar. La participación política de las mujeres en cualquier espacio de la vida social siempre será súper importante porque el pensamiento de las mujeres es transformador, porque el pensamiento de las mujeres permite cambios que otras sociedades no se han visualizado. Entonces, bienvenido toda esta participación política de las mujeres y que sigamos participando en un mayor porcentaje, porque los porcentajes de participación en lo político de esta sociedad por las mujeres sigue siendo muy bajo. Paula, usted precisamente, terminando con lo que acaba de decir Nora, digamos, mensaje para ustedes, usted es aspirante al Consejo de Medellín, pero ahí surge la pregunta, ¿qué es lo que le falta a esta ciudad para que realmente las mujeres puedan participar activamente en las decisiones de políticas públicas que se toman en una capital como esta? ¿Qué le hace falta a Medellín? Tenemos que promover los liderazgos y los liderazgos femeninos. Yo considero que así como hay semilleros deportivos, hay semilleros de oratoria, hay semilleros científicos, tenemos que tener semilleros de participación social y política de las mujeres, semilleros en los cuales se tenga niñas desde la primera infancia, reconociendo sus liderazgos y legitimando esos liderazgos para que se formen para ser nuestras próximas alcaldesas, gobernadoras, presidentas, y que ser una mujer política es una profesión tan digna y tan respetable como cualquier otra que se nos ha asignado a las mujeres, ¿cierto? O sea, como las mujeres podemos ser maestras, podemos ser psicólogas como es mi caso, o sea, en las ciencias sociales somos muy bien vistas, en las labores del cuidado somos muy bien vistas, pero en las de toma de decisión, del rumbo más importante, las decisiones más importantes para resolver los problemas de nuestra sociedad, parece que todavía fuera como un asunto de segundo orden y que hay que ser pensado por los hombres y que las mujeres ayudamos, que somos unas coequiperas, que somos detrás las... de cada gran hombre. Sí, y pues es el tiempo de las mujeres, es nuestro tiempo y en este momento es al lado de nosotras, hay muchos hombres que también quieren transformar esto, porque si bien estamos hablando de unos índices de violencia, de un porcentaje de hombres que son principalmente los victimarios que ejercen esa violencia, pues también hay un porcentaje de hombres muy grandes que están también repensándose su rol como hombres y a ellos los necesitamos, no detrás de nosotras, al lado. Permitiéndonos participar, ¿cierto? Y creyendo en nuestra visión, ¿cierto? La importancia de estar nosotras en política es que podemos ir 50-50. O sea, los hombres tienen unas prioridades en ver la realidad y ver el mundo y nosotras también. Si las mujeres no estuviéramos participando en política, hoy no nos hubieran invitado a hablar de eso en este programa. Seguramente así es. Bueno, muchas cosas pendientes se nos quedan. Vamos a tener que hacer otro programa, Nora, con nuestras invitadas porque sí hay muchas cosas que hablar. Y ojalá pudiéramos hablar todos los días de esto hasta que logremos esos cambios tan profundos que se necesitan en nuestra sociedad participativa. Antes de terminar, qué pena interrumpirte, invitarlos el día jueves a ver el programa desde Urabá en directo, porque vamos a tener un espacio muy bonito, es la restitución de los predios de Guacamaya, una
sentencia súper importante para la Fundación, que hemos hablado en varias oportunidades aquí, pero que también reivindica los derechos de las mujeres campesinas que durante muchos años habían estado luchando para que sus predios se les restituyeran. Sí, le aclaramos a nuestros televidentes que el jueves a las 5 de la tarde tendremos un especial de cita con Forjando Futuros en el espacio de Nos Cogió la Noche. Hagan de cuenta que Nos Cogió la Noche, vamos a estar desde el Urabá en el apartado. En apartado, participando de este gran evento muy importante para las personas que perdieron sus predios, sus tierras, por la violencia en esa zona del departamento de Antioquia. Los invitamos entonces para que estén muy pendientes todos los días en el programa a las 5, pero especialmente el jueves porque tenemos ese programa especial. A Paula, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. La esperamos en un próximo programa, igual que a Piedad. Gracias. Muchas gracias. Nora, gracias y nos vemos en 8 días. Claro que sí. A todos ustedes, feliz noche y que descansen.